Mi queridísimo Diego, bienvenido. Hello. ¿Cómo estás, mi buen Diego? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hola, hola. ¿Y por qué ahora qué hice? ¿Por qué te ríes de mí? Llegamos con las risas. ¿Ahora qué hice? Ya. Nada, 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 nada. nada. Sáquenme de aquí. Sí, bien, 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 bien. bien asustado. ¿Cómo está mi querido Patroclo de mi Aquiles? Ah, muy Mi bien. Odiseo de mi bella Odisea. ¿Cómo estás, mi buen Diego? Qué gusto Ay, verte. Qué gusto saber de muerto. ti. ¿Estás muerto? ¿Por qué estás muerto? Cuéntanos. ¿Qué te mató esta semana? Si tocó un tema súper ligerito para el Este final de libro, temporada. este libro, mira, una infinidad Casualmente de... tenemos la misma edición. Sí, Solo que y ambos tenemos aquí, solo que yo tengo aquí mis marcadores de otras cosas. sí. Pero sí, irónicamente tenemos. Hola Betsy, bienvenida. Qué gusto ver por aquí. Muchísimas gracias por Oye, acompañarnos. Hoy viene un tema muy chingón y genuinamente estoy emocionado. Si el tema de la semana pasada que abordamos de la epopeya de Gilgamesh, que Gilgamesh es todo un dramático, agárrense porque viene otro dramático todavía peor. O sea, no hay moños como los que se pone Aquiles. Genuinamente. así es. Entonces, estoy muy emocionado porque además es una obra muy bonita, muy interesante. Antes de abordar el tema a profundidad, ¿qué te pareció el libro, mi querido Diego? Así, Ay, así opinión, crítica, sin meterte en el tema. pues mira, ¿por dónde empiezo? Es O un sea, libro denso como pocas cosas. O sea, ajá, si por sí me cuesta adentrarme en la novela de ficción histórica, uh-huh, adentrarme en un clásico sin quedarme dormido fue un reto. uh-huh, sí, Y aparte, leerme la forma en la que está escrita esta cosa, con el sí, lenguaje con el que está escrito, y sí, aparte con nombres que no estoy acostumbrado a leer, sí, hace que mi lectura se ralentizara muy como por cañón. mil. Sí, porque además te puedo entender Entonces, que empezaste a investigar los nombres. O no, te rendí, o ni siquiera lo intentaste, dijiste son demasiados, no es para mí. no, el punto en el que me llegaron a dar como curiosidad los nombres, porque la mayoría, porque fanático de la mitología, Ni se nota. este, Y no te pueden oler porque si no saben que olerías agrio. los únicos nombres que, o el punto en el que yo llegué a preguntarme así como de, "Hey, ¿por qué son tantos nombres?" Ujú. Fue cuando comienzan a mencionar a las hermanas de la de Tetis, de la madre Ah, las ninfas, de sí. Aquiles. Ajá, y es Ok, como de, ok. ¿quiénes son ¿Quién estas? es? Y por qué me están diciendo todos sus nombres? Muchísimas gracias por el follow, Dizo. Bienvenido. Perdóname, digo, continuar. Y yo así como de, ¿qué demonios? ¿Por qué? O sea, pues, ¿qué hicieron o qué? Y ya, pero sí, la mayoría ya o sea, ya los conocían, porque Pues sí, te fanático de gusta la la mitología. mitología. Sí. Y ya, Bienvenido, o sea, Harry, por cierto. al final les recomendaré unos libritos si les gusta Uh, la mitología yo para también que se tengo adentren más. mis recomendaciones el día de hoy. Andamos preparados con todo. Y genuinamente estoy emocionado porque viene el final de temporada. Va a Sí. estar muy chingón esto. Y sí, la neta sí es un libro denso. No lo voy a negar. Me encanta el libro, de verdad. Porque además, no me puedes negar que cuando estás leyendo las escenas de guerra, dices tú, a la madre, es tan poético y sádico al mismo tiempo que suena increíble. O sea, creo que las cosas más chingonas son las Creo, escenas de guerra. creo que es el libro más agresivo que he llegado a Sí, leer. porque tal cual O sea, dice, lo degollaron y se le fue y se le vio cómo se le fue el alma. Entonces, acá dijo. sí. Entonces sí, está muy cañón eso. Es un muy buen libro, muy buena obra. De verdad, si tienen la oportunidad, no creo que la lean. No, o sea, pero yo les Miren, invito a leerla. Vale la si no, pena. si no la quieren leer, les voy a dar una recomendación. Ya empezamos con las recomendaciones. Más, empieza con las recomendaciones. Está en Spotify. Sí, yo también empecé a leer en Spotify. También. Entonces, o sea, la forma en la que yo pude leerme este tocho en 4 días Mis respetos, por cierto. fue escucharlo y leerlo al mismo tiempo, Mm, porque si no, nada más no. es O que sea, sí. en leer el prólogo me eché como 5 horas y fue como de, ¿what?
puros guapos aquí. Ay, Tron, buenas, buenas, qué gusto escucharte. Pues mira, ¿con qué quieres empezar, mi querido Diego? ¿Quieres que hablemos de la obra en sí, de la estructura de la obra, del contexto o del autor? Ahora traemos todo un tema enorme para abordarlo. ¿Quieres que primero abordemos con el autor? El autor, bueno, te voy a decir primero lo que se sabe del autor. ¿Ok? Entonces, tenme paciencia, porque tal cual lo que sabemos del autor es que se llamaba Homero. Y Santas Pascuas. De Homero se sabe poco, si no es que nada. Entonces vamos a iniciar, mi queridísimo Diego, vamos a contarnos un poquito de la Ilíada. ¿Qué te parece? Vamos a empezar con el queridísimo Homero. De Homero, el famoso Aedo, el también conocido como el Aedo ciego, le dicen algunos, no se sabe nada de él más que Homero, que se llama Homero. Genuinamente. Ni cuándo nació, ni en dónde nació, ni nada de esto. Se especula muchísimo. Gracias por ese follow. Bienvenido, Gael. Muchísimas gracias. Estamos hablando de nuestro queridísimo amigo Homero. Entonces, Homero se sabe aproximadamente cuándo nació. Aproximadamente. No hay una fecha exacta. No podemos hablar de una fecha exacta porque no hay datos biográficos de él. Entonces, Homero se data aproximadamente entre el siglo 8 y 7 a.C. Podemos saber esto por un factor muy interesante. Y vamos a abordarlo también ahorita, justo cuando estemos analizando la obra, porque sabemos más o menos cuándo se escribió por primera vez esta obra, que se escribió entre el siglo 8 y 7 a.C. El siglo 8 y 7 a.C. Se sabe esto porque se sabe que se escribió por primera vez con el alfabeto griego. Porque, ahorita vamos a contextualizar la obra, pero es importante acordar esto, antes del alfabeto griego se usaba otro tipo de escritura en el mundo egeo, que se conoce como el lineal B, que voy a hablar de eso en un momento más adelante, ténganme paciencia con eso, es muy interesante, pero ahorita vamos a eso. Ahora, ¿podemos especular en dónde nació Homero? Sí, podemos especular más o menos en la zona en donde estuvo. No sé si te acuerdas, si tengas fresca tu geografía, mi queridísimo Diego, y te acuerdas de la zona de Grecia. ¿No? No. No te preocupes, nadie se acuerda de Grecia más que los griegos. O sea, lo que tengo presente, y por otra novela que leí, que tuve que pausar por leer esta cosa, es el Imperio Romano, que me sorprendió cuando vi el mapa que venía en el grupo. ¡Ay, diablos! Con razón era Imperio. Pero te explico el mapa de Grecia. Grecia, y en el mundo griego antiguo, el contexto es que estamos hablando ahorita de la Ilíada, mi queridísimo Gael. Estamos hablando de Homero ahorita. Se llama lineal B. Voy a explicar por qué, pero ahorita vamos a eso. Si Grecia es un archipiélago. El mundo griego antiguo es un archipiélago. Y un archipiélago, para el que no sepa, no está de más, pero ya está aclararlo, es un conjunto de islas, muchísimas islas en todo ese territorio. Entonces, está la península, donde está Grecia, encontramos unas cuantas islas ahí, esto está al oriente de Italia, todo el mundo ubica pinches Italia. Entonces, Italia, te vas para la derecha en el mar Mediterráneo, ahí está Grecia. Después de Grecia, te vas para la derecha todavía más, y está un lugar, muchísimas gracias por ese host, que se conoce actualmente como Turquía. Esa zona de Turquía, esa zona se le conocía como Jonia, el occidente de Turquía, y se puede deducir que Homero ojo, no sabemos nada de estos datos, pudo haber nacido y vivido en la zona de Jonia, específicamente en Quíos, es uno de los lugares más sonados que quieren. Sin embargo, Homero es como Eugenio Derbez de todo el mundo. Todo el mundo está orgulloso de tener Eugenio Derbez, algunos no tanto y todo, dicen, qué bonito Eugenio Derbez, sí, es de la Ciudad de México, no, es de Chihuahua, y todo el mundo se pelea por tener el lugar natal de Homero. Entonces, Homero nació en 15 lugares distintos. Entonces, muchos quieren tomarse el crédito de que Homero nació en su ciudad, o su polis. Entonces está Quíos, está Esmirna, está Rodas, Colofón, Salamina, Argos e incluso la mismísima Atenas. Para que te des una idea, todo el mundo quiere esto. Sin embargo, podemos deducir, por ejemplo, Atenas. Atenas no está en el oriente de Turquía, Atenas está en Grecia. Nos vamos en la península, está ahí. Entonces ahí podemos decir que tal vez
no pudo haber nacido en Atenas. Sin embargo, todo el mundo se pelea eso. Ok. Ahora, también se dice, ojo, insisto, aclaro, no hay nada que podamos respaldar toda esta especulación, más que nada. Se cree que era de origen humilde, que era ciego y que iba recitando de pueblo en pueblo los grandes poemas que son la Ilíada y la Odisea. Por eso se le conoce como el Aedo ciego, porque el Aedo era aquel que iba y tocaba las canciones y shalala, bien bonito, cantaba para los reyes y grandes banquetes. Fuera de eso, no se sabe casi nada de él. Todo lo que te acabo de decir es lo que se puede deducir. Lo que se especula. Ajá, tal cual. Entonces, ¿qué te parece hasta ahora, Homero? Pues, o sea, lo que yo tenía entendido es que no se sabía si había existido o no, o sea, una escuela, o eran dos personas, o entonces sí es como de... Qué bueno que mencionas eso. Un autor muy interesante a pesar de porque no se sabe su origen. Sí. Mira. No se sabe como mucho contexto de él. Sí. Mucho, te salió lo chihuahuense. No se sabe mucho. Sí, qué bueno que abordaste eso. Eso fue un debate de siglos y de décadas actualmente, en donde tal cual se agarraban a golpes diciendo que Homero existió y Homero no existió. Y tal, dice Homero son los papás, algo así. Lo que se puede creer, mira, algunos dicen que existió y que era un chingón y por eso puedo escribir las 2 obras. Algunos dicen que no existió, que eran un chingo de personas y por eso puedo escribir las 2 obras. Algunos dicen que existió pero solo escribió una obra. Algunos dicen que esa sí está a mi parecer mal, que existió y solo recopiló todas las pinches tradiciones y las unió en una masa asquerosa que es la Ilíada y la Odisea. Hace poquito escuché una teoría muy interesante de esto, que dice que sí existió, y siento esto se los dejo a su interpretación. Me gusta esta versión, porque dice que Homero sí nació, sí existió, sí creció, se murió, todo este pedo, y él escribió la Ilíada. Y eso sí, no cabe duda de que escribió la Ilíada. Y puede que haya escrito la Odisea en un momento mucho más avanzado de su vida. O viceversa, pudo haber sido al revés. Y que por eso tienen los dos un estilo tan distinto. Porque si lees la Ilíada y la Odisea, dices tú, esto lo escribieron 2 personas distintas. Porque son 2 formatos totalmente distintos. A mi gusto me gusta más la Odisea, pero eso lo voy a abordar después. Entonces, ¿por qué esto tiene sentido? Te voy a decir, ¿alguna vez has visto las obras? ¿Ubicas a Picasso? Uh-huh. Todo el mundo ubica a Picasso. Puedes ver, por ejemplo, en Picasso un artista que tuvo una vida longevísima, no me acuerdo cuántos años, pero bastantes, y puedes ver que sus primeras obras no tienen nada que ver con sus últimas. Bueno, se sabe o se cree que Homero vivió mucho tiempo, por eso se cree que es el gran anciano, el gran sabio y el gran maestro. Entonces, en ese sentido puedes creer tú que tuvo una evolución lingüística y literaria y por ello pudo haber tenido este cambio entre la versión de la Ilíada y la Odisea, o pudo haber sido al revés, la Odisea y luego la Ilíada. Ajá. No sé si me di a entender, o sea, pudo haber modernizado su estilo en resumidas cuentas. Entonces, a mi gusto se me hace la teoría más interesante, la más acertada. Te tengo una... Bueno, no sé si es propuesta o no. A ver, escupe, tú dilo. Sí. O sea, así como tú, que si existió, creció, murió, etcétera, etcétera. Pero, o sea, no sé, que escribió la Ilíada. Y así como los... Ay, ¿cómo se llamaban? Manuel, pero háblame de tú. No, que tenían aprendices. Ah, un aprendiz, sí, un aprendiz. Entonces, o sea, no sé, está todo fumado, pero... La cosa, o sea, entiendo a lo que vas, de que pudo haber sido un sucesor o un... sí, o sea pon tú que por ejemplo, escribió la Ilíada, comenzó, o sea, hizo un primer borrador de la Odisea, pongamos. De la Odisea, sí. Y yo, ¿cuál era la otra? De la otra, la más fea. Y falleció antes de poder... antes de hacerlo. Y
bajo la escuela homérica Ok. se publicó la Odisea. Podría decirte, va. Mira, como investigador histórico, yo te podría decir, va. Suena lógico. Muéstrame las pruebas. Ese es todo el problema. Me encanta tu teoría, pudo haber sido. Sí, no lo podemos negar. Sin embargo, no hay evidencias. Entonces, por esto, mucho del trabajo del cual puedes afirmar que la escribió o no es por la estructura de la obra. O sea, son unos estudios lingüísticos muy cabrones, porque además, como dato cultural, y creo que vamos a meternos ahora en la estructura de la obra. ¿Te parece, mi querido Diego? Porque creo que ya abordamos los datos biográficos interesantes de Homero. Sí. Y las teorías de conspiración y las fanfictions que tienes tú de la vida de Homero. Y de si tuvo amantes e hijos y todo este rollo. Entonces, uno de los datos más interesantes que tiene la obra de la Ilíada y la Odisea es que como están escritas nadie habló nunca en su vida. Jamás. Y tiene sentido. Lees la obra y tú dices, no, pues yo no voy a llegar con Diego y digo Diego el de la melena corta. O Diego el azul vestido. No, pues no. Porque pues no. Este lenguaje se le conoce como griego homérico. Entonces, el griego homérico es un tipo de griego. Vi una analogía muy interesante. Luego les voy a pasar. Ahí me encontré una página en YouTube que hace unos estudios muy interesantes. Hace unas pláticas muy interesantes del mundo antiguo. Te acuerdo de mandarles el link. Que habla de que el griego homérico. Ah, y aquí vemos lo del antecedente jonio. ¿Te acuerdas lo que te dije de la zona de Jonia? Sí. Bueno, este griego homérico tiene una vinculación muy fuerte al estilo griego jonio, que es el griego oriental. Okay. Por eso ahí podemos decir de dónde más o menos puede haber sacado. Lo que algunos profesionales y especialistas del tema especulan del griego homérico es que quería que fuera una especie de griego neutral. Como cuando... voy a usar el mismo ejemplo que esta página de YouTube, luego les paso el link, se me olvidó el nombre, pero verdad, muy buen estudio. Es como cuando doblan una película de Disney en español neutral. Sin coloquialismos ni nada de eso, para que todo el mundo entienda. Porque el mundo griego antiguo, el mundo helénico, digamos lo mejor, porque el griego es anacrónico. Vamos a romper esa línea de ahí. No vamos a hablar de griegos, vamos a hablar de helénicos. Y ni siquiera de helénicos. Si leíste la Ilíada, viste cómo se refieren en la Ilíada a los helénicos. Empieza con A. Ay, no sé. No es ay, los aqueos, mi queridísimo Diego. O sea, es que a cada rato era como de los aqueos, sí. Los no sé qué cosa. Aqueos. Aqueos. No estás leyendo Harry Potter, pedazo de soquete. Los aqueos. O sea, no, los aqueos. Les cambiaban el nombre cada 5 páginas, era como sí. ya no eran los troyanos, ahora eran los no sé qué cosa. Y después 5 páginas después volvían a ser los troyanos. Y es como de... no, es que no es lo mismo un troyano que un aqueo. Pero bueno, vamos a lo mismo, vamos a esto. Los aqueos es el término que vamos a usar para hablar de los que conocemos nosotros como griegos, ¿ok? Vamos a hablar de ellos como los aqueos. Podría decirse que era el griego neutral, para que todo el mundo pudiera entender la obra de Homero. O sea, él por sus reverendos tanates hizo un lenguaje específico para su obra, para que todo el mundo lo pudiera entender. Así de chingón era Homero, para que te des una idea. Y bueno, ahora, ¿cuántos versos que me dijiste tú que tenía? Bueno, está compuesto la Ilíada de 24 cantos. Los 24 cantos, lo voy a aclarar desde ahorita, no sé si tenías la duda, son una invención posterior a la creación de la Ilíada. ¿Te acuerdas lo que sucedió con las bellísimas historias de Heródoto? Ajá. ¿En dónde fue? A ver si hiciste tu tarea. Fue en la biblioteca. ¿En qué biblioteca fue? Que sucedió el cambio. Empieza con A. ¿La de Alejandría? Exacto. La biblioteca de Alejandría decidieron dividir por sus santos y reverendos tanates en 24 cantos la obra de la Ilíada y la Odisea. Okay. Por sus tanates. Bueno, lo voy a explicar. ¿Cuántos eran? No eran cantos, simplemente era un recorrido. O sea, estas divisiones las hicieron sobre todo para hacer... Voy a hablar, creo que es buen momento para hablarlo. A pesar de que Homero escribió la obra,
La obra, al ser reescrita muchas veces, tuvo separaciones, tuvo momentos en donde se separaban, donde a veces alguien le metía algo de su cosecha y todo este pedo, al punto de que la obra que tenemos actualmente se sabe que le metieron mano negra en muchos lados. O sea, está muy manoseada la obra en varios lugares. Te voy a dar un ejemplo. No sé si te acuerdas del bellísimo Canto 2, que no es nada complicado, nada confuso ni nada odioso. Ah, sí. Bueno, el Canto 2 es conocido porque es llamado como el catálogo de las naves. En este narran todos los barcos que vinieron de Grecia, de las ciudades, a apoyar a Agamenón. Y con quiénes iban, cuántos eran, con quiénes venían y quién era su hermano. O sea, de verdad. Dicen de todo en esto. Entonces, mira, vamos a tomar un ejemplo, uno chiquito. Vamos a ver, dice... A ver, tengo uno. Aquí mira, dice... Hipoto acaudillaba las tribus de los valerosos pelasgos que habitaban en la fértil Larisa. Mandábalos él y Pilio, vástago de Marte, hijos del Pelasgo, Leto, Teutámida. Bueno, de aquí se sabe que muchas polis metieron su pinche ciudad ahí para decir, yo estuve en la Ilíada, mira, ahí está mi nombre, cabrón. Mira, tienes que respetarme porque yo estuve en la guerra de Troya. Muchos metieron mano ahí y en otras partes. Pero ahí se sabe. Y lo que sucedió es que cuando llegó a la biblioteca de Alejandría llegaron 20.000 versiones. Y los bibliotecarios de Alejandría dijeron, no mames, tenemos que hacer la versión de la Ilíada, que es la versión que llegó a nuestros días. Entonces ahí agarraron y revisaron todas las versiones y reunieron todo en una, en esta versión de aquí. Y esa es la versión que llegó a nuestros días. O sea, los que escribió Homero no es específicamente lo que vemos ahorita. Sí ha tenido muchos retoques y manitas de gato. Pero bueno. Sí, es lo que me imaginé. Sí, y es común, normalmente sucede eso en las obras antiguas. Sin embargo, la esencia es prácticamente casi la misma. Entonces, ¿cuántos versos me dijiste que creíste que tenía la obra? Mínimo 5.000. ¿5.000 versos? Sí. Bueno, la obra tiene más de 15.600 versos. Está chiquita, ¿no? Ah, sí. Esto está dividido en una cosa que se llama... Los versos se les conoce como versos hexámetros dactílicos, que es muy complicado de explicar. No soy especialista en esto, pero si mal no recuerdo es que son de 2 a 4 sílabas, una cosa así. 1, 2, suben para el ritmo. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Algo así. No me hagan mucho caso, no recuerdo bien eso. Es muy complicado, nunca se me ha dado la pinche poesía. Pero el término que se le conoce es como versos hexámetros dactílicos, por si a alguien le interesa. Muy interesante, toda la obra está hecha en ese estilo. No se percibe obviamente en el español moderno, porque pues, no estaba hecha para que se escribiera en el español moderno. Sin embargo, en su idioma natal, en el griego antiguo, específicamente el griego homérico, tiene una métrica impresionante, es maravilloso, de verdad. No, pero debo decir que hay cantos en los que el ritmo sí se siente constante. Sí. Sí es así, o sea, tan, sí. Tan, es como de, espérate, sí, claro. O sea, a pesar de que está traducida y manoseada no solo en lo que estábamos hablando de la Biblioteca de Alejandría, sino en las traducciones, porque pues también se modifican las traducciones. Por eso luego te recomienda leer las fuentes primarias en su idioma o en una traducción directa. O sea, de que no pasa del griego antiguo al latín, del latín al inglés, del inglés al francés, del francés al español y del español al español de México. Porque ahí está más manoseada que yo. Y pues no está bien eso. Entonces, recomiendan... Sí, eso ya es muchísimo. Entonces recomiendan, pon tú que del griego al español, que hay traducciones. Si mal no recuerdo, no me estaba haciendo alguna hace poquito, pero eso toma mucho tiempo. Pero bueno, aproximadamente, y sí tiene un ritmo, se llega a sentir un ritmo y se sigue sintiendo poético en muchos sentidos, y también es por los recursos retóricos que usa. Entre ellos, y creo que tú viste y todo aquel que la lea va a verlo, que es el bellísimo recurso retórico que es el epíteto. El epíteto es justo lo que hice hace ratito, que es decirle, oh Diego de los ojos enormes, oh Diego mata hombres, oh Diego roba corazones. O sea,
Ojalá, ¿verdad? Ojalá. O Diego el galanazo, o sea, cosas así. Y son casi unas invocaciones. Y suceden en prácticamente toda la obra, sobre todo cuando están hablando de una persona. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Aquiles, que es Aquiles el de las largas grebas, Aquiles el de pies ligeros, Agamenón Atrida, Era la de los 1000 brazos, Atenea la del... No, Atenea la de los ojos de búho. Sí, justo, dice Lenin, Aquiles Baeza también, exacto, o sea, Aquiles vengo, Aquiles, no, o sea, vaya, se entiende la idea, que es como un recurso, o sea, la imagen que te da es que enaltece a la persona, que dices tú, no manches, tenía un pelo sedosísimo, o sea, usaba Pantene el cabrón, pero bueno, sin embargo, este recurso se emplea para beneficio de la Edo, del que está narrando la historia, para poder recordar lo que seguía. Porque dices, entonces dice, oh Aquiles de las largas bredas, y dices tú, puta, ¿qué seguía? Ya me acordé ya, o sea, es un espacio pequeñito para ayudarte a recordar, porque son casi 16,000 versos. Quien se sepa eso, mis respetos, yo no me puedo aprender ni el himno nacional, entonces, de verdad, no es algo fácil, es una labor muy fuerte, y existen estos recursos. También hay mucha repetición en el libro, precisamente para el beneficio de la Edo y también para que se vea poético. Al fin y al cabo esto es un poema, no es un libro que se tenía que leer en corridito, porque ni siquiera se leía. Esto se narraba, de que la Edo se paraba en medio de la plaza y narraba la gran tragedia del la cólera canta odios a la cólera del Atrida Aquiles. O sea, se paraba y en los banquetes y todo, y narraban la Odisea y la Ilíada, y decían, wow, no manches, es hora de leer. Es como cuando llegan los mariachis, todo el mundo se emociona y a veces se aburren, pero dices tú, no manches, ya llegan los mariachis, ya llegó el que va a cantar la Ilíada. O sea, era la celebración, la obra, o sea, va a sonar muy estúpida esta analogía, pero la Ilíada era el Harry Potter en su momento. O sea, todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo quería saber más. Genuinamente. ¿Sabes? No la hacen tan repetitiva como los de Gilgamesh. Es que esta no es tan primitiva. O sea, porque esta aborda de párrafo, párrafo igual, sí, y le agregas otra cosa y es como de... Sí, o sea, de verdad, porque esta tiene una métrica más determinada y más estructurada. Por eso te digo que es una obra tan bien hecha, porque está perfectamente bien estructurada en todos los versos. No sé griego antiguo. La Odisea. Y la Odisea es muchísimo mejor, y voy a hablar de eso al final. A mi gusto, esto es de percepción, porque por ejemplo la Ilíada tiene unas chingonerías que son las batallas, porque dices tú, güey, o sea, de repente te dice, y de repente se salieron las entrañas y solo se le llegó el velo de la oscuridad y lo mataron. Y tú dices, ay, güey. La descripción de la muerte de Héctor. De la muerte de Patroclo. De Patroclo, sí, claro. O sea, literalmente de que Héctor vio a Patroclo herido, con el costado herido, y viéndolo en su ida, corrió a su encuentro con la lanza, le atravesó los... ¿Qué era? El pecho, ¿no? El pecho. Es que es brutal, o sea... Ajá, o sea, literalmente lo que más me sorprendió es que dice, le arrancó de la vida, y es como de... Sí. O el velo de la oscuridad le llenó los ojos, o sea, imágenes muy cabronas, pero dices tú, wow, genuinamente las batallas son muy chingonas de leer con Homero. Es muy, o sea, es crudísimo, de verdad, porque solo escuchas como dice, sí, lo degollaron, siguiente, pelele que se muere, o sea, tal cual. Dice, este se murió, siguiente, también se murió, este también. Llegó Zeus y lo pateó, o sea, dice, literal. Ya acabaste, Zeus me castró muchísimo, porque era de, sí, este se va a morir. Sí, es un Zeus muy mediador. Pero fíjate que es o sea, a pesar de que decide quién se muere y quién no, es muy mediador, a pesar de otros mendigos dioses, como por ejemplo Atenea y Apolo se meten en todo. Y dices tú, ya déjalos, chingada madre, que ellos se maten. Pero bueno. O sea, aparte, todo ya se iba, o sea, digamos, de cierta manera se estaba solucionando todo, y de repente llegan y le meten cizaña y es como de, Sí, claro. Así como, te dijo feo, pégale.
Él habla mal de ti, ¿eh? Había un punto en el que, si no me equivoco, Ujú. no recuerdo quién salvaba a Héctor de su muerte convirtiéndose en neblina. Es como de, Sí, ya sí, sí, déjalo sí. morir, Sí. ya déjalo morir. Ya está muerto. Es como esos autores que no quieren dejar morir a sus personajes, Sí. aunque ya tienen que morir. Sí, totalmente. Sí, o sea, los dioses son muy entrometidos en esta obra, la neta. Son menos entrometidos, bueno, no, son todavía peores en la Odisea. Pero bueno, si algún día quiere que hable de la Odisea, genuinamente me emocionaría mucho, porque es un libro muy chingón. Pero bueno. Mira, después de esto y hablar de, o sea, si hablamos de mitología griega, yo feliz, yo encantado. ¿Qué te parece si ahora vamos? Bueno, no, vamos a hablar, ahora te parece resumir rápidamente de en qué consiste la Ilíada. ¿Te late? Ok. Ok. Bueno, todo comienza con un canta o diosa a la cólera de la Trinidad Aquiles. Mire, pues sí, La única línea que se sabe de memoria. es la única línea que me sé de cualquier obra. O sea, tal cual. Y creo que el Quijote, porque es en algún lugar de la Mancha que no me quiero recordar o algo así. Pero solo me acuerdo del inicio de la Ilíada. Literal. Pero bueno, quien te dijo que la Ilíada habla de la guerra de Troya, te mintió y te escupió en la cara. Tal cual. Porque la guerra de Troya no es el tema principal de la Ilíada. No, son los moños de Aquiles. Sí, tal cual, o sea, tal cual. Porque le quitaron a su Briseida, que es una hipócrita de la... Porque él, sí, le quitaron a Briseida Baby, o sea, porque el mundo es así. Pero sí, o sea... O sea, es que llegué al no me acuerdo a qué canto llegué, que literalmente decía algo de Briseida. Ah, cuando muere Patroclo. Ah, sí, Cuando sí, Briseida y encuentra que le a baile Patroclo, chilla, y es tú como dices, de, no mames, güey. yo hipócrita. Ujú. Pero además, sí, y sí, regaña a tus maestros de toda la vida. El tema principal de la Ilíada no es la guerra de Troya, porque la guerra de Troya, de acuerdo con Homero, duró 10 años, y la Ilíada aborda prácticamente 50 días del último año de la guerra de Troya. Entonces, no aborda la guerra de Troya, aborda que Aquiles se encabrona. Y acaba cuando Aquiles se desencabrona. Punto. O sea, lo irónico es que en el canto 19 se llama Aquiles renunciando a la cólera, pero no renuncia a la cólera hasta el día que muere. Uh-huh. No, o sea, no, ni siquiera. Porque además, quien te dijo que Aquiles se muere en la Ilíada, te mintió y te escupió en la cara. Aquiles no se muere en la Ilíada. Porque esto no acaba. La Ilíada no acaba en el final de la guerra de Troya. Acaba cuando Aquiles se desencabrona. Punto. Ahora, ¿con qué se encabrona Aquiles? ¿Y con qué inicia? Con que en una de las tantas batallas de los griegos, Aquiles era el mejor guerrero que existía en su momento. O sea, era el Henry Cavill en su momento. Un papucho y todos lo amaban. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Sucede la batalla, todo este pedo, y consiguen unas esclavas. Entre ellas está Briseida y su hermana, que creo que se llamaba Criseida. No me acuerdo si era Criseida o Ciseida. Algo era. Criseida, ajá. Sí, pero bueno. El padre de estas dos morras era sacerdote de Apolo y le pide a Agamenón, rey griego, que se moche y le regrese a Criseida. Porque si no le van a traer el mal y todo este pedo. Dice Agamenón, sí, me la esperes parado, no te voy a hacer ni madres. ¿Qué sucede? Que llega una plaga y le chinga medio ejército. Y dice Agamenón, no, bueno, cálmate, está bien, no hagas enojar a Apolo conmigo, te la regreso, bye. Ajá. ¿Y qué sucede? Que Aquiles tiene a Briseida y Agamenón dice, pues, cállate con la morra. Sí, venga, che, es mía ahora. No, espérate, porque, o sea, si eso es tan leve, o sea, luego también, o sea, las diosas es como de, ¿quién es la más bella? Ah, sí, pues así empezó la pinche guerra. Pero bueno, justo así empieza la pinche guerra de Troya. Pero bueno, le dice a Agamenón, móchate con Briseida. Y aquí les dice, no, ni me regas, me la quitas y me largo. Me voy a mi trailer y me tomo mis 10 minutos, Milky Way.
Literal. Entonces, le dice, pues tómate tus pinches 10 minutos. Entonces, aquí les dice, te llevas a ella y yo no peleo, y ni mis tropas, que son las mejores de toda Grecia. Entonces no le busques, cabrón. Y Agamenón dice, me la pelas. Y se lleva a Briseida. Y Aquiles se encabrona e inicia la cólera de Aquiles. Ya que se encabronó, dejó de pelear él, Patroclo y sus tropas. Patroclo es la mano derecha de Aquiles. Algunos lo consideran su amante, otros lo consideran su amigo, otros lo consideran su primo. Si lo pones todo junto estaría muy raro. Entonces dejémoslo en un gran amigo. Entonces... Su amante y mejor amigo. Su amante y mejor amigo. ¿Y su primo no? ¿Por qué no echan los tres de un jarrón? Digo, ya que estés con todos. Pero bueno, entonces, las tropas de Aquiles se niegan a pelear, porque Aquiles se niega a pelear y está encabronado. ¿Qué sucede aquí? Que como no pelean las mejores tropas del ejército de Agamenón, empieza a irse todo literal al carajo. Las tropas empiezan a fallar y todo este pedo. Empieza a bajar el ánimo en la batalla. Hasta que en una de esas ya todo el mundo está bien apagado. Y dice, no mames, ya esto está de la chingada y todo el pedo. Y Patroclo opta por tomar la armadura de... Patroclo, harto de ver morir a todos los griegos, opta por tomar la armadura de Aquiles y hacerse pasar por él. Ay, sí. No me lo recuerdes. Ay, no me acuerdes que lloro. ¿Por qué te salió así? Ay, voy a llorar. Es que al final, ahorita, cuando pasamos a las recomendaciones de libros, ya. Ay. Pero bueno, Aquiles, Patroclo toma la armadura de Aquiles y se va al campo de batalla. ¿Qué sucede? Que en el campo de batalla está el famosísimo Héctor, hijo de Príamo, los reyes de Troya. Príamo es el rey de Troya. Héctor es príncipe de Troya, hermano del famosísimo Paris, aquel don Juan que se roba la hermosa Helena de Troya, esposa de Menelao, hermano de Agamenón. Todo un drama. O sea, si no lo hubiera hecho Homero, lo hubiera hecho Televisa. De verdad. No mames. O sea, cuando lo dices en voz alta dices, tu puta madre, parece la Rosa de Guadalupe. ¿Qué te iba a decir? Película de la Rosa de Guadalupe. La neta sí. O sea, vámonos por el linaje. Príamo, padre de Héctor y Paris. Héctor, príncipe de la ciudad, el héroe más fuerte que tiene, Troya. Paris, hermano de Héctor, aquel don Juan que se roba a la famosísima Helena de Troya, gracias a la elección de Afrodita como la diosa más bella de todas, y el inicio de la discordia, y bla bla bla. Ajá. Helena de Troya, amante de Paris, se va a Troya, esposa de Menelao. Menelao, rey de Esparta, hermano de Agamenón. Agamenón, rey de Micenas, hermano de Menelao. O sea, dices tú, güey, ya no mames. O sea, y no he mencionado ni a Odiseo, ni a Eneas, ni a Ajax, ni a nadie. No mames, no he abordado ni la mitad de los personajes que salen en la Ilíada. Ni siquiera el 10%. No, de verdad. Quieren leer un chingo de personajes, vean a quienes matan en la Ilíada y lean el canto 2 de las pinches naves. Pero bueno, retomamos la historia. 19 en donde mencionan a todas las hermanas de Tetis. Grecia es como Monterrey folclórico. Grecia es como ciudad satélite. Todo el mundo salió con todo el mundo y todos son ex de todos. Pero bueno, retomando la idea. Sí, entonces Patroclo se toma la armadura de Aquiles y va a la guerra con la armadura. Dice, yo soy Aquiles, me la pelan todos. Y la gente y los troyanos se espantan porque saben la habilidad de Aquiles. Aquiles es prácticamente indestructible. Entonces, de este pequeño talón. De pequeño talón, sí, tal cual. Citando a una película de Disney súper errónea histórica, hablando de la mitología griega. Pero eso es otro tema. Empezando con Filoctetes, que no era... Otro tema. Entonces, Héctor ve a Aquiles y dice, pues este güey me la pela. Y se pone a pelear con este cabrón. Por supuesto que no era Aquiles, a Patroclo, y por supuesto que le da en la madre.
genuinamente le pone una revolcada a Patroclo, le quita el casco y dice, puta madre, me van a matar. Literal. Héctor mata a Patroclo, se da cuenta que es Patroclo y dice, puta, ya valí, porque este no es Aquiles y Aquiles me va a venir a matar. Sí. No sé si viste algo muy interesante en la novela, que es sobre la pelea de los cadáveres. Cuando matan a Patroclo, se querían llevar los troyanos a Patroclo, no sé si te acuerdas. Ah, sí. Y todo el mundo se está dando de la madre y dice, ¡no, Patroclo! Y le dan de cachetadas y se avientan y le dan de sillazos y todo. O sea, parece pelea en la central de abastos, literal. Sí. Bueno, es por la cuestión del honor. Eso es un tema que gira muchísimo en la Ilíada y es el tema principal, porque la cólera de Aquiles es por el honor. Porque, Dios, cada vez que matan a alguien le quitan la armadura, ¿por qué? Trofeo. O sea, literalmente creo que hay más veces en las que se describe cómo le quitan la armadura a alguien que en lo que avanza la historia. Sí, es mucho por trofeos. No sé si te das cuenta que cuando quieren rendirle honor a alguien, le dan tributo. Sí. Y llegan y le dan 3 kilos de oro, y llegan y le dan jarrón y todo este medo. Esta madre, porque es la cuestión del honor. O sea, y volvemos a lo mismo con la muerte de Patroclo. Si se quedaban los troyanos con el cadáver, lo iban a descuartizar y todo, y no va a tener un descanso en paz, Patroclo. Que spoiler es lo que sucede con Héctor, pero vamos a hablar después de eso. Entonces por eso los griegos se ponen a pelear hasta que alguien llega y le llega una paloma mensajera, y por paloma mensajera es un soquete por ahí que le dice a Aquiles, oye, tu compa se acaba de pelar, ve a hacer algo. Sí, pero no le dicen hasta que Zeus le dice, ya, vayan a sí, decirle. Es como de, ya güey, ya dile. Pobrecito, no mames, ya, que no sufra. O sea, no sé si esto me pudo haber hecho llorar si hubiera estado escrito de una manera... No sé si esto pudo haberme hecho llorar si le hubiera puesto atención. Literal. O sea, es que la forma en la que... Te lo dices. O sea, lo que te dije del canto 19, o sea, el diálogo que le dice Aquiles a Tetis, de... Estoy muy... O sea, Tetis le pregunta, ¿por qué estás llorando? Y es como de... No, pues es que estoy llorando porque la persona que amo más que mi cabeza... Sí. Murió. Y es como de... Sí. Es muy triste. Y además, las pláticas que tiene Tetis es la madre de Aquiles. Es una diosa, una ninfa del mar. Son muy tristes porque además cuando le dice Tetis a Aquiles, estoy triste porque sé que vas a regresar a pelear, pero sé que porque vas a regresar a pelear, no vas a regresar a mí. Y tú dices, ¡a la madre! Porque todo el mundo sabía el destino de Aquiles. Aquiles sabía que se iba a morir en la guerra de Troya. Pero bueno, retomemos el hilo. Un soconete le va y le dice a Aquiles que se peleó el baboso de Patroclo con Héctor y le dio en la madre. Entonces... tal cual se rasga las vestiduras, Aquiles iba corriendo a la playa y dice ¡no! Y todo dramático con música de Luis Miguel en el fondo. Corre a la playa, todo el mundo ve a Aquiles corriendo hacia el campo de batalla y dice no, me voy, ahí muere la pelea el día de hoy. Y se van todos. Literal. Y van y recuperan el cadáver de Patroclo. Entonces, recuperan el cadáver de Patroclo y Aquiles le dice no me voy a morir hasta que me la Pérez Prado Héctor y mate a 12 héroes troyanos para honrarte a ti. ¿Qué sucede? Que Aquiles va a la puerta de Troya y reta a Héctor. Y Héctor dice, bueno, pues va a Chile. Ya estoy muerto. O sea, tal cual como la de Heisenberg. Este compa ya está muerto, solo que él sí sabía. Va, sale a la ciudad de Troya, de Troya para pelear con Aquiles. Aquiles le pone la revolcada de su vida a Héctor. De verdad le pone la surtiza de su vida y lo mata. Y este es lo que yo quiero decirle como el primer teabag de la historia. O sea, la primera humillación de cadáver en la historia, como en Halo hacemos normalmente y en Call of Duty y todas estas madres. Porque literalmente lo que hace Aquiles
es amarrarle las patas a Héctor a su carruaje y se pone a dar vueltas por toda Troya, arrastrando el cadáver de Héctor, mientras le pintaba dedo a Príamo desde la muralla y le dice: me la pelas, todo tú y tu papá, tú y tu hijo. Entonces, por lo que o sea, según yo también, o sea, habían agarrado, o sea, cuando se iban a llevar a Patroclo, ajá, también lo habían agarrado los talones. sí, porque lo querían llevar, o sea, mira, el cadáver debía de ser quemado para tener un descanso eterno, o bueno, tenía que tener su rito fúnebre. Ajá. Si no tiene el rito fúnebre, creo que eso, o sea, yo la primera vez que conocí a Tetis la conocí como alguien que despreciaba a Patroclo, y cuando vi eso cuando vi esa parte fue como de, no sé cómo sentirme al respecto. Te odio, pero te quiero, pero... Es raro, o sea, Tetis es la mamá que todo el mundo quisiera tener, pero bueno, porque de verdad adora demasiado a Aquiles, pero al mismo tiempo lo mató por ello, entonces no está muy chida en ese sentido. Pero bueno, va y da toda la vuelta humillando a Héctor por toda Troya, y se lo lleva y dice: se lo van a echar a los perros y que se los coman. Porque no quiere que tenga un descanso propio Héctor. ¿Qué sucede? Que los dioses dicen: no le hagan eso, pobrecito. Entonces evitan que se dañe el cadáver de Héctor al dar las vueltas por Troya, y evitan que los perros se coman el cadáver de Héctor. Y ahí lo tiene botado en la playa el pinche cadáver de Aquiles. ¿Y qué sucede? Patroclo, Aquiles hace lo que le prometió a Patroclo, matando a Héctor, matando a los troyanos, quema el cadáver de Patroclo, hace los ritos fúnebres y hace unos juegos en honor a Patroclo, en el cual empieza a dar un chingo de regalos. De aquel que lance mejor la piedra, aquel que corra mejor con su carruaje, etc. Después de eso, Príamo, ¿se acuerdan de Príamo, el rey de Troya? Este men va al campamento de los griegos, de los aqueos, va a la casa de campaña, por eso de una manera, de Aquiles, y lo besa y le besa las manos, y le ruega y le implora que le regrese el cadáver de su hijo. Le dice: acabo de besar a la persona que más detesto en esta vida, pero lo hago porque amo a mi hijo, quiero el cadáver de Héctor de vuelta, por favor. Y le rogó y le llevó un chingo de regalos y le suplicó. Y en ese momento Aquiles se pone a llorar y dice: no mames, qué pinche impulsivo soy, no mames. Se pone a llorar. Se abrazan los dos, lloran y se lamentan. Es algo muy cagado. O sea, mate a tu hijo. ¡Ay, abrázame, mata a tu hijo! No es algo que ves normalmente todos los días. Pero bueno, sucede eso. Y le dice Aquiles: toma a tu hijo, llévatelo y haz los ritos fúnebres. Yo me encargo de que los aqueos no ataquen Troya, para respetar el duelo de tu ciudad, porque maté al príncipe. Va. Entonces se lleva el cadáver, les hacen los ritos fúnebres, y con eso acaba el encabronamiento y los moños del gran Atrida Aquiles. Tan tan. Entonces, ahí acaba la obra. No cuando se muere Aquiles ni nada de eso. Cuando se desencabrona el güey. Punto. Si te dicen: es que la Ilíada acaba con la muerte de Aquiles, no. Punto. Homero jamás habla de la muerte de Aquiles. Es más, en la Odisea, a Odiseo se encuentra al espíritu de Aquiles, pero no se ve ni en la Odisea ni en la Ilíada la muerte de Aquiles. Y el caballote, eso no se explica en la Ilíada, mi queridísimo Harry. La Ilíada acaba cuando se desencabrona, se dan el abrazo de Acatempan, Príamo y Aquiles, y se acabó. Ahora viene lo interesante y por qué es una obra histórica. ¿Les late? Es un tema muy chingón. ¿Qué sucede con Troya? ¿Troya existió? ¿Troya no existió? Es una pregunta que muchos especialistas tuvieron por muchos años, que no se pudo comprobar, hasta que un soconete pirómano lo logró comprobar. ¿Por qué? Quemó. No es que quemó, es que explotó el hijo de la chingada. Pero bueno. Sí, explotó. Ahí voy. Un tal Heinrich Schliemann, era un fanático
no me acuerdo, era un millonario, un putrimillonario el güey, no me acuerdo qué hacía. Esta persona era un fanático de Homero. Estoy hablando de principios del siglo XX, si mal no recuerdo. O final del siglo XIX, principios del XX. No me hagas mucho caso, no me acuerdo bien de la fecha exacta. Este soconete era fanático del Homero, de la Ilíada, de la Odisea. Y dice, yo quiero encontrar las dos ciudades legendarias de la Ilíada y de la Odisea, que son la famosísima ciudad de Ilión. ¿Sí sabes qué es Ilión? Sí. ¿Qué es Ilión? Pues es la... Pues es una ciudad, ¿no? Es la Pues ciudad sí. de la Ilíada. Ilión es Troya. Por eso se llama Ilíada. Es lo que... Cuando lo leí fue como de... Sí. Interesante. La ciudad... Quería encontrar la ciudad de Ilión y la otra ciudad importantísima, que es la gran ciudad del rey Agamenón, la ciudad de Micenas. ¿Qué sucede? Que encontró las dos, apoyándose única y exclusivamente en la fuente de la Ilíada y la Odisea. Encontró la ciudad de Micenas y la ciudad de Troya. Ahora, recordemos nuestro bellísimo mapa mental de Grecia. Ajá. Está la península griega, Sí. todos los archipiélagos, y como por el centro oriental, está la zona de Atenas. Si te vas un poquito más para el centro de la Grecia continental, está una pequeña ciudad por ahí que se llama Micenas. Un poquito más para la izquierda. Y ahora, si nos vamos a nuestro bellísimo mapa de la zona de Turquía, en la zona jonia, que estábamos hablando de Homero hace rato, al norte, casi para llegar al Mar Negro, creo que es, se encuentra una pequeña ciudad ahí, en un poblado conocido actualmente como Izarlik, Turquía, la ciudad de Ilión o Troya. Ahora, ¿por qué este es un soconete? Porque dijo, sí, esta es la ciudad de Troya, pero voy a encontrar la Troya de Príamo, porque son más de 10 capas de la ciudad de Troya que se encontraron. Y voló con dinamita las partes que no le convenían hasta encontrar la que él denominó como la Troya de Príamo. Entonces explotó la mitad de la pinche ciudad. Por eso te digo que es un pirómano de lo peor. Pero ojo, es el principio de la arqueología. Sin embargo, dices tú, no mames. Y además, la que él denominó como la Troya de Príamo no era la Troya de Príamo. Creo que una antes de esa era la que se conoce como la Troya de Príamo. Porque es la Troya que tiene rasgos de una guerra y un conflicto. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Y por qué es importante esta obra? Porque dentro de la obra vemos dos factores. Uno, que está hablando de un hecho histórico importantísimo para la época, que era la famosísima guerra de Troya. Y se me fue la segunda idea. Que es una recopilación de la tradición oral. Por eso es importante la Ilíada, porque es la recopilación de la famosísima tradición de la guerra de Troya, y que un soconete dijo, voy a escribirla. Sí. Es muy interesante. La guerra de Troya se cree que estuvo aproximadamente en el 1200 a.C. ¿Qué sucede aquí? Y ahora vámonos con el contexto histórico. Ya les hablé de dónde está la ciudad, ya les hablé de Micenas. Vamos a hablar de un periodo histórico brevemente, que es el periodo micénico. Okay. ¿Por qué será micénico? Porque estuvo en la ciudad de Micenas. ¿Se acuerdan de la famosísima escritura que les dije hace rato, la escritura lineal B? Ajá. Es en esa época. Es una escritura muy primitiva griega, muy similar a lo que vemos con la escritura mesopotámica y la escritura egipcia, porque es una escritura silábica. Okay. Y no es una escritura fonética. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es una época en donde existen las ciudades-estado, es un poder muy centrado económicamente, son monarquías, eso es importante hablar, y eso también se puede corroborar en la Ilíada. Hablas de Agamenón, rey de Micenas, Menelao, rey de Esparta, Odiseo, rey de Ítaca. Podemos comprobar aquí que es un estado centrado en un rey. ¿Qué sucede aquí? ¿Y por qué? Y aquí vamos a recordar también por qué podemos datar más o menos la fecha de la creación de la Ilíada y la Odisea.
porque esto se escribió no en lineal B, se escribió en el alfabeto, el famosísimo alfabeto griego que nos enseñan en la preparatoria, pero ese alfabeto surge en el siglo 8 y séptimo antes de Cristo, aproximadamente. ¿Qué sucede? Que con la década... Me estás dando el avión muy cabronamente. Oh, sí. Ok. Ya perdí al viejo. Entonces, hay una época entre la época micénica y el griego y la Grecia arcaica que se le conoce como los siglos oscuros. ¿Qué sucedió aquí? Invasiones, sequías, fenómenos naturales, decadencia del movimiento, del control monárquico, una época de crisis muy fuerte, que sea entre el siglo XII y el siglo VIII antes de Cristo. Fue tan fuerte esta crisis que se dejó de escribir. Se le conoce como siglo oscuro porque no hay fuentes escritas. Imagínate. ¿Es un borrón en la historia? Es un apagón. Genuinamente no hay fuentes más que arqueológicas porque no hay nada escrito. Al punto de que se dejó de emplear la famosa escritura lineal B que te acabo de mencionar. O sea, es una época muy problemática. Sí, a tal cual. O sea, sí. Genuinamente, o sea, obviamente no estoy hablando de que todo estaba en llamas por 500 años. No. O sea, no es de que salías a sacar a tu perro y por supuesto que te prendías en llamas. No. Surgieron muchísimas cosas. Migraciones, sequías, la decadencia de los pueblos. De verdad estuvo muy cabrón. Como un blackout de peda. Sí, me gusta esa analogía. Entonces, hubo tan problema en esa época que se dejó de escribir y se volvió anticuada la escritura lineal B, porque ya nadie la usaba. Por eso surge un pueblo soconete que mencionamos casualmente con los mesopotámicos, ahí, unos peleles por ahí que no hacían nada, que se conocen como los fenicios, que fueron los comerciantes más importantes de todo el mundo antiguo, que llevaron el alfabeto a todo el mundo antiguo. Estos soconetes, mi palabra de Dios, soconetes, qué bruto. Estos fenicios trajeron esta escritura que los griegos actualizaron y crearon como el alfabeto. Y esto se da entre el siglo VIII y el siglo VII. Y aquí podemos ver que Homero existió en esta época porque lo escribió en alfabeto. Y por eso no lo pudo haber escrito antes. Porque no había manera de escribirlo. ¿Qué tal? Interesante. Todo un viaje, genuinamente Grecia es un tema muy chingón. El mundo helénico es interesantísimo. Se platicó, después hubo un borrón porque no se podía escribir, después llegó el abecedario griego y se escribió. Ajá. Y porque todo este tiempo existía la leyenda de la guerra de Troya. Homero no inventó la Ilíada. Homero se sentó y dijo, voy a hacer la mejor versión de la Ilíada y de la Odisea. Y por eso es un chingón, porque él es el creador, tal cual, él es el creador de la literatura occidental. Entonces, que hoy leas a Harry Potter, que hoy leas los Juegos del Hambre, que hoy leas los libros y novelas que no sé cuáles existen actualmente de moda para los niños pubertos, se lo debes a Papito Homero. Genuinamente, de no ser por Homero, la escritura occidental, la literatura occidental no sería igual. Porque además surge otro fenómeno importantísimo en el siglo VIII, que es el surgimiento de la política como la conocemos actualmente, que es la polis. Es muy interesante, la Grecia arcaica es muy padre, el mundo griego antiguo es increíble, de verdad. Si algún día tienen ganas de que hablemos de la Grecia antigua, con muchísimo gusto. Ahora, jalo. Yo sí jalo, y de verdad, si algún día quieren que hable de la Odisea es 10 veces mejor, a mi gusto, que la Ilíada, porque es una obra mucho más compleja literariamente, más dinámica, más chingona, y unos personajes increíbles, porque Odiseo es increíble, de verdad. Creo que voy a responder la pregunta aquí. Me hizo Diego una pregunta para TikTok,
Por cierto, no se les olvide que nos pueden seguir en TikTok como Contémonos Podcast o Contémonos en todas las redes sociales. Buen momento para anunciar esto. Sí. Que es por qué Odiseo es un personaje tan chingón y por qué me gusta tanto Odiseo. Espera, respóndelo con un pasaje de... Espérate, nada más déjame un poco. Lee el pasaje, sí, mientras tanto voy a contextualizar. Odiseo es el ejemplo de lo que debe de ser un buen griego. Y la gente decía, tienes que ser tan bueno como Odiseo en la Grecia antigua. Y tan sabio y tan puro y tan chingón. Porque Odiseo era padre, era esposo y era rey. Y a los tres los sirvió bien. Digo, también con el apoyo que tenía él, o sea, todo el mundo quisiera tener una Penélope a su lado. Porque es una mujer que esperó a Odiseo con los brazos abiertos por 20 años. Y dices tú, ¿dónde está mi Penélope? Quiero una. Genuinamente, o sea, de verdad, la Odisea es una chingonería de obra. Léanla. ¿Ya tienes el pasaje, mi querido Diego? Ya. Lee el pasaje, por favor. Ok. Contestó el ingenioso Odiseo: aunque sea valiente, deiforme Aquiles, no exhortes a los aqueos a que peleen en ayunas con los teucros cerca de Ilión, que no durará un poco tiempo la batalla cuando las mujeres vengan a las manos de la divinidad. Excita el valor de ambos ejércitos. Ordénales, por el contrario, que en las veleras naves se sacien de manjares y vino, pues es toda fuerza y valor. Estando en ayunas no puede el varón combatir todo el día hasta la puesta del sol con el enemigo, aunque su corazón lo desee. Los miembros se entorpecen, le rinden el hambre y la sed, y las rodillas se doblan al andar. Pero el que pelea todo el día con los enemigos, saciado de vino y de manjares, tiene en el pecho un corazón audaz, y sus miembros no se cansan antes que todos se hayan retirado la lid. Ea despide las tropas y manda que preparen el desayuno. El rey de hombres Agamenón traiga los regalos en medio de la junta para que los vean todos los aqueos con sus propios ojos y te regocijes en el corazón. Juré la Atrida de pie entre los agravios, que nunca subió el lecho de Briseida ni yació con la misma, como es costumbre, oh rey, entre hombres y mujeres. Y tú, Aquiles, procura tener en el pecho un ánimo benigno, que luego se te ofrezca en el campamento un espléndido banquete de reconciliación, para que nada falte de lo que se te debe, y la Atrida sea un adelante más justo con todos, pues no se puede reprender que se apacigüe a un rey a quien primero se injuriara. Por los siglos de los siglos, amén. En resumidas cuentas, Odiseo es justo con sus hombres. Odiseo es un rey sabio. Odiseo es prudente, es un buen padre, es un buen rey, es un buen esposo. Y sí, que precisamente Penélope es la que tejía para que no la pudieran desposar las personas, los hombres de Ítaca, por decirlo de una manera. Los pretendientes, es la palabra que buscaba. Sí, es tal cual ella. Precisamente, mi querido Harry. Y que si quieren que hablemos de la Odisea, con muchísimo gusto. Es una obra que me apasiona a mí muchísimo. La Ilíada me encanta, es una obra muy bonita. Mira, yo no soy fan de que los obliguen a leer a las personas las obras de literatura clásica, porque te da mucha flojera. Sí, sobre todo cuando no te las explican. Porque eso de que te avienten el pinche libro y te digan Homero vivió tal y tal, se acabó. No te expliquen bien la obra y el contexto, te aburre y no te dan ganas de leerlo. Dices, tú pinche maestra pendeja, porque me estás mandando a leer algo que se escribió hace 3.000 años, no mames, ¿sí o no? Entonces, es muy chingón cuando te dan el contexto, y me gustaría, si a ustedes, estimados públicos, les interesa el libro, léanlo. Porque al fin y al cabo, de esto deriva la novela y la literatura moderna. Es un camino enorme, complicado y muy largo, pero de ahí deriva. Entonces, es una chingonería. La Ilíada es una obra maestra. Homero era un cabrón. Sí. Perdonen por el francés, pero de verdad, honor a quien honor merece. Y si narras el libro y lo subes a Spotify, tendré que revisar los derechos. Según yo, ya es de dominio libre, dominio público. Sí. Pero no es mala idea. Los derechos de autor son 100 años. Creo que ya pasó, entonces. Creo. Luego, voy a buscar en Wikipedia la biografía de Homero a ver si se murió antes del 1921. ¿Vale? O sea, y si no tiene
descendencia, entonces muy seguramente no. O sea, es una... De que la tiene, pudo haber tenido. De que no sabemos quién chingados es, pues no sabemos. O sea, es un buen libro, miren todo lo que está marcado. Sí, genuinamente es un buen libro. Genuinamente es muy interesante, pero léanlo con calma. Porque Diego se echó y mis respetos, Diego, te echaste un acto bárbaro. No cualquiera se puede echar la Ilíada por gusto en 4 días. Entonces también aplausos a Diego en ese sentido. Y con esto de aquí, no sé si en el querido chat tengan alguna duda. Mi querido Diego, no sé si te tengas alguna duda. Espera. Déjame revisar. Déjame revisar. Te dicen que estás loco, por cierto. Sí, sí está loco. Echárselo en 4 días no es una labor sencilla. Ninguna duda. Sí, ¿en dónde sale lo del caballo? Lo del caballo es mencionado en otras obras. O sea, ahorita no te puedo decir en cuál. En la Odisea mencionan el final de la guerra de Troya. Eso sí te puedo decir. Hablan de la muerte de Agamenón, hablan de la muerte de Aquiles. Pero en el caballo de Troya específicamente no te tengo el dato. Te lo responderé por TikTok, mi queridísimo Tron. Pero mucho de esto viene de la tradición de la guerra de Troya. ¿Y qué tan accurate es la película de Troya? Muy buena pregunta, Tron, que no te voy a responder ahorita. Aquí andamos toda la familia escuchando el podcast. Un saludo a toda la familia de mi queridísimo Harry. Gracias por escucharnos, de verdad aprecio muchísimo. Te responderás. Tengo una. A ver. Dice... no, ya es la que me respondiste. Dice, ambos caudillos corrieron a quitarle la broncina armadura de los hombros. Entonces ya respondí. Bueno, Ajá. Entonces, si no hay otra duda, vamos a hablar rápidamente, porque hoy, tristemente... Perdón, pues pensé que te habías terminado, chingado. No. Bueno, ¿es factible decirle Pato a Patroclo? Pues el Patri mejor, ¿no? El Patro. Espera. Silencio incómodo porque a Diego no se apone. Hay una parte en la que dice: cuando sí hubo Vlado le infundió en el corazón dulce deseo de su anterior marido, de su ciudad y de sus padres, y Helena salió al momento de la habitación cubierta con blanco velo, derramando tiernas lágrimas, y no sé por qué escribí drama. Está muy poética la imagen. Está muy poética y muy dramática la imagen. Genuinamente, yo creo que por eso lo pusiste, está muy dramático. O sea, de verdad dices tú, ay no manches, pobre Helena, pero Helena es una cabrona, porque pues al fin y al cabo todo fue en torno a ella. Pero bueno, ¿tienes alguna otra duda, mi queridísimo Diego? Duda no. Si quieres pasamos con las recomendaciones. Vale, entonces vamos a recomendar. Si quieren adentrarse específicamente... Bueno, primero tú, Diego, porque yo voy a dar la recomendación histórica, entonces tú da la novelista. Bueno. Por favor. Si quieren adentrarse en la mitología griega antigua, les recomendamos el libro de mitología griega de Editorial Porruan, que está escrito por... María Garibay. Ajá. Que aquí, esto está muy interesante porque es como un diccionario de los dioses. Ajá. Donde se resumen prácticamente los mitos y viene escrito al final de cada... Es una enciclopedia, por decirlo de una manera. En donde aparece tal mito. Ajá, también están las metamorfosis de Oviedo, que aquí sí son prácticamente los mitos como tal, escritos por Oviedo, y mitología romana, que es la Eneida, de Virgilio, Gregóricas y Bucóricas de Virgilio. Y si les gusta la novela y quieren ver otro punto de vista de la Ilíada, les recomiendo la canción de Aquiles, que no... O sea, mi objetivo era leer ambos libros para el día de hoy. Y no lo lograste. No lo logré. Llegué al capítulo 8, digo, este libro empieza cuando Patroclo tiene que irse de su ciudad porque accidentalmente asesinó a otro niño que lo estaba bulleando. Su padre lo destierra y llega a la ciudad donde vive Aquiles. Su padre lo adopta de cierta manera para generar, donde Patroclo se da cuenta de que el padre de Aquiles, con todos los niños que adopta y, bueno, no adopta, sino les da resguardo, es para generar un ejército a futuro. Y después, bueno, ya viene todo donde Aquiles se va con Quirón a entrenar y tal, y ahí es donde voy, pero es un libro que he querido leer desde hace 4 años, entonces
Está escrito por una filóloga clásica, entonces está bastante bien basado respecto a lo histórico, pero como buena novela histórica hay que recordar que es una novela. La mayoría es ficción. Ahora, mi recomendación del día de hoy, aparte de leer La Ilíada y la Odisea, que eso es de cajón, de verdad, si cuando tengan la oportunidad y el tiempo y la paciencia, léanlo, porque no es una lectura muy amena, es una lectura complicada. Pero si quieren contextualizar y entender un poquito más, sobre todo este periodo tan singular que es el periodo homérico que estamos abordando ahorita, porque no es necesariamente ni micénico, ni oscuro, ni nada de esto, es un periodo muy singular, el periodo homérico. Existe un libro, este es del Fondo de Cultura Económica, que se llama El Mundo de Odiseo, de Moses Finley, M.L. Finlay, con Y al final, el cual busca contextualizar mucho el periodo histórico y las referencias que habla la Ilíada y la Odisea del periodo de la famosísima Guerra de Troya. Entonces es un libro muy interesante, es muy ligerito, mírenlo, es un libro muy pequeño, generalmente son 200 páginas, pero es muy sencillo de leer. Fue uno de los primeros libros que leí en la carrera, irónicamente. Es un libro precioso que te contextualiza muy bien el periodo. Y ahora vamos a responder esta queridísima pregunta de mi querido Harry, que dice que es el final de temporada, ¿habrá parón de verano? Unas semanas. Justo vamos a eso, porque oficialmente estamos terminando. ¿Qué pasó? Es que, mira, Tron, vamos a hacer que a Manuel le dé un pequeño infarto. Oh, no. Sí, las Metamorfosis de Oviedo no es nada sencillo de leer, pero mira, cuando le agarras el ritmo... No hagas eso, no rayen los libros, por favor. Pero bueno, no rayen los libros, usen lápices. Yo sí uso lápices para mis libros porque los respeto un poquito. Pero bueno, con esto oficialmente terminaron esta primera temporada. Ha sido un trabajo por parte de su servidor y de Diego monumental, pero ha sido algo muy gratificante. La recepción que nos han dado ha estado impresionante. Y no se preocupen, no vamos a acabar, no es de que nos vamos a dar un break, porque nos odiamos mucho y queremos seguir haciendo esto un muy buen rato. Entonces el próximo jueves vamos a regresar con nueva temática. Vamos a abordar ahora, ya que abordamos un poquito de historia universal, queremos retomar un poquito, pero ahora enfocado un poco más a la historia de México. Esta temporada va a estar girando en torno más a la historia de México. Y para este capítulo, y voy a invitar a dos personas muy importantes que oficialmente se van a incorporar a este grupo de Contémonos, que ambos son dos queridos amigos de toda la vida, y solo esperaré a que se incorporen en la llamada, porque de verdad Diego y yo trabajamos como mulas estas últimas semanas para organizar esto, pero les traemos dos sorpresas. Entonces, la primera es que se vienen unos aires soviéticos a nuestro queridísimo Contémonos de Historia, que es la incorporación de mi queridísimo soviético Lenin, que no sé si se encuentra ahorita. Ah, mira, mi queridísimo Lenin. No sé si recordarán a mi querido Lenin. Creo que no se te escucha, hermano. Ahí estás. ¿Sí me escuchan? Efectivamente. Aquí renovando los aires soviéticos. Ya con la Sputnik me siento más comunista, amigos. Entonces, mi queridísimo Lenin, desde la siguiente semana, se va a incorporar a Contémonos Historia. Vamos a estar abordando esta temporada la historia de México. Los tres va a estar muy emocionante, genuinamente estoy muy emocionado. Y tenemos otra sorpresa, que es la llegada de un nuevo programa al canal, que se va a llamar, no sé si estás ahí presente, ya únete, pedazo de escoria. Vamos a... Ahí está. Prende la cámara, ingrato, para que te veamos. Se trata de animarlos a que los vean, no desanimarlos. LOL. Mi queridísimo Tron se va a incorporar a Contémonos. Sin embargo, no va a estar en Contémonos Historia porque vamos a crear un nuevo capítulo, un nuevo programa conocido en el bajo mundo como Contémonos. Entonces, cuéntanos rápidamente, mi querido Tron, en qué va a consistir Contémonos. Claro que sí, mi hermano.
pues vamos a abrirle la puerta a los que nos escuchen a la sustentabilidad, a este tema que es tan importante últimamente por la situación en la que está nuestro planeta y todo lo que está ocurriendo, pandemias y crisis de polinizadores, los objetivos del agua sostenible, puertos urbanos, de todo. Y hasta incluso vamos a meter unos pequeños fragmentos por ahí de plantas muy específicas y sus cuidados. Eso vamos a verlo cultivo y ahí vamos a estar haciendo estas cosillas. Entonces pueden esperar el contenido habitual todos los jueves de Contémonos Historia. Vamos a seguir retomando vamos a retomar un poquito lo de la guerra de Troya en los próximos capítulos. Sin embargo, la siguiente temporada va a estar más enfocada en temas de historia de México, va a estar muy chingón. Y los miércoles vamos a traer Contémonos igual a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, para que estén muy atentos y no se despeguen de sus plataformas de audio, de Twitch, de YouTube, de donde nos escuchen. Y de verdad, de parte de Diego, de parte de su servidor, de parte de Lenin y de parte de Tron, muchísimas gracias por estar apoyando el proyecto. Ha sido una labor muy cansada, muy pesada, pero muy gratificante más que nada. Entonces, gracias por todo el apoyo que nos han dado de todo corazón. Y se vienen cosas muy chingonas. De verdad, esperen pronto. Exacto, esténse atentos porque no hemos acabado de trabajar y estamos trabajando para otras sorpresas más. Entonces, por nuestra parte, el día de hoy sería todo. Nos esperamos el miércoles con el primer capítulo de Contémonos. Y no sé si quieren agregar algo más, mis queridos. Pues ya que estábamos haciendo recomendaciones de libros sobre mitología, me gustaría hacer una última aportación. Va que va. Este pequeño librito de mitología griega y romana de J. Humbert. Está muy bonito, fácil de leer y además está dividido por secciones, por diferentes categorías de dioses, y hay una sección específica dedicada a los personajes de la Ilíada y de la Odisea. Y entonces justamente tenemos aquí a Briseida haciendo su... O tenemos los funerales de Héctor. Entonces, también si les interesa, es un buen libro de consulta. Y pues nada, muy emocionado de poder participar con ustedes. Ojalá y les guste en lo que estaremos trabajando. Esperemos que sí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Cuídense mucho y nos vemos.